presencia aquí se debe a la invitación de mi amigo Juan Arenilla, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. No he participado, no he colaborado con el proyecto Atalaya, me parece de suma importancia lo que se está realizando. Mi participación esta mañana trata de plantear una serie de cuestiones conocidas, pienso que por todos, pero que pueden incidir en cuestiones de carácter más genéricas, conceptuales, si se quiere, en ocasiones, insistiendo en la necesidad del conocimiento de este patrimonio que vincula a la universidad con los bienes culturales del país y lamentando situaciones presentes, quizás más incluso de futuro, en torno a lo que es esa relación entre universidad y patrimonio. Creo que el trabajo que se viene desarrollando desde el Instituto en colaboración con las universidades andaluzas es de gran trascendencia y me gustaría desde el punto de vista de personas interesadas en las cuestiones patrimoniales que esa iniciativa no quedara reducida al ámbito andaluz, sino que se trasladara a todo lo que es el ámbito universitario español, porque creo que de ese desarrollo en común se podrá conseguir un éxito mayor y tener un conocimiento más adecuado, certero, de cuáles son los problemas que se ciernen sobre el patrimonio de las universidades. Desde luego, cuando hablamos de patrimonio vinculado a las universidades, siempre lo que se nos viene a nuestra mente es, a ver si esto está en algún sitio, lo que son sus sedes institucionales, los grandes edificios, muchos de ellos históricos, que acogen los rectorados y algunas facultades, así como también se nos pueden asociar inmediatamente pues algunos de los objetos artísticos que se albergan, que se alojan dentro de los muros de esas sedes. Desde Salamanca, Valladolid, Oviedo y Sevilla, las vicisitudes por las que han pasado estos edificios vinculados con la universidad son conocidos de muchos de ustedes, pero demuestran, pues, como se decía anteriormente, que hay una serie de centros universitarios cuya historia es más amplia y las vicisitudes históricas que han pasado son más numerosas y que eso han contribuido a ampliar el número de esos objetos que consideramos patrimoniales vinculados a esas universidades. Es más, en muchas ocasiones, incluso, cuando se crean nuevas universidades o se establecen nuevas facultades, se buscan, por el prestigio que las piedras antiguas tienen, sedes que revistan el nombre de cierta fama o de cierta áurea de valor, como es el caso de la Universidad de Burgos, que utiliza el Hospital Real para algunas de sus sedes, o incluso el caso conocido de todos de la sede de la UNIA en Baeza, en el Palacio de Jabalquinto. Otras son universidades de mayor tradición histórica, quien duda de Santiago de Granada, que los edificios del rectorado pues son siempre parte de lo que es más allá del patrimonio universitario, bienes culturales vinculados a la historia de la ciudad. El Colegio de San Jerónimo, desde siempre vinculado a la Universidad de Santiago, el Hospital Real, sede desde no hace tanto tiempo del rectorado de la Universidad granadina. Pero también hay que tener en cuenta el desarrollo de nuevas experiencias, nuevas propuestas, bien por la creación de universidades de moderna organización y funcionamiento, bien porque el traslado de algunos edificios fuera de lo que habían sido los edificios históricos por necesidades funcionales, han obligado a hacer propuestas arquitectónicas interesantes, novedosas, sin duda con valor patrimonial, incluso muchas de ellas ya hoy día, y en eso habría que recomendar a los responsables de las obras y servicios de nuestras universidades que no construyan, sino que hagan arquitectura, que no se trata de resolver solo los problemas de los espacios de las aulas, de los laboratorios, de los departamentos, sino que hagan verdadera arquitectura.
porque nos podemos encontrar con que dentro de poco podríamos ampliar la nómina de ese patrimonio vinculado a las universidades, bien sea el de la Universidad de Alicante arriba, el de San Sebastián a la derecha, la biblioteca de la Universidad Jaume I en Castellón o este edificio de la Politécnica de Valencia, que son testimonio de esa apuesta por arquitectura contemporánea al crear universidades de nueva planta que surgen en los últimos años, encargando sus proyectos a prestigiosos arquitectos que siempre, pues son, no siempre, perdón, prestigio, sí, pero no siempre son garantía de éxito en cuanto al resultado final del uso de esos propios edificios. Los históricos, pues lógicamente han contribuido de una forma más poderosa a enriquecer ese patrimonio que es un poco de todos conocido, reconocido, que puede ser desde el patrimonio bibliográfico y documental, que no siempre se encuentra en las mejores instalaciones y en las mejores condiciones de conservación. Las bibliotecas son históricas, muchas veces productos que no se saben justificar y que no se saben adecuar a los contenedores en los que se depositan. En este caso, sí, el Hospital Real de Granada acoge la Biblioteca Central, o capillas, retablos, piezas del patrimonio, como la Capilla de San Jerónimo de la Universidad de Salamanca, tienen ustedes, o algo singular por su excepcionalidad, pero tampoco es extraño, el caso de Zaragoza, que cuenta con un rico patrimonio en objetos muebles, en este caso de tapices, que digo que no son habituales en el patrimonio de las universidades, pero no debemos olvidar que la catedral, la SEO zaragozana, conserva, junto con la de Zamora, la mejor colección de tapices de todo el patrimonio histórico español. Y edificios históricos de gran solera, empleados incluso con motivo de celebraciones anuales del Premio Cervantes, el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, una pieza singular de todo lo que es la historia universitaria española. Y objetos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que también hay que darles su valor, más allá de lo que significa desde el punto de vista artístico, que es el funcional, como esas botaderas o urnas de votaciones de la Universidad de Sevilla, con los votos a favor o en contra que se van depositando en cada una de esas jarras de plata que se conservan en el rectorado. Creo que sobre esto podríamos estar todos más o menos de acuerdo, que puede ser el patrimonio de una universidad o de nuestras instituciones universitarias. Sin embargo, hay algo que muchas veces se nos olvida y que en las circunstancias presentes es muy importante de recordar, y es que la esencia de la universidad es la labor docente que desarrolla. Y creo que ahí el prestigio académico es algo que está en crisis últimamente. Se están avanzando a planteamientos en pos de no sé qué índices de impacto y en pos de no sé qué modelos ideales que no se cumplen en las verdaderas universidades de prestigio, ni siquiera del propio ámbito europeo, y se olvidan muchas de las cuestiones fundamentales, como es la transmisión de conocimiento, la experiencia, la vinculación de esa juventud a la sociedad en la que va a constituirse en dirigente en futuros años, y que, sin embargo, muchas veces se nos olvida que eso es una parte esencial del patrimonio, del verdadero patrimonio de las universidades. Estos ejemplos escogidos al azar vienen simplemente a testimoniar lo que les digo, como lo testimonia también este monumento desgraciadamente vandalizado en sucesivas ocasiones frente a la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, al que le falta ya el símbolo fundamental de la transmisión del conocimiento, que es esa antorcha que el caído de las generaciones ya vencidas por la experiencia le entregan al joven impetuoso que sobre el caballo quiere recoger ese testigo del conocimiento y de la experiencia. Creo que eso es algo fundamental que debe tenerse en cuenta, porque se critica, se infravalora con intereses espúreos, muchas veces en la vía de la privatización, de lo que es lo consustancial de la universidad. Ciertamente vivimos tiempos cambiantes y los tiempos cambiantes obligan a efectuar cambios, pero esos cambios, que son necesarios siempre desarrollarlo, hay que hacerlos dentro de una
línea que ya destacó en su tiempo el ministro francés Jacques Delors, cuando decía que la universidad debe adaptarse en todo momento a los cambios de la sociedad, pero sin que por ello deje de transmitir el saber adquirido, los principios y los frutos de la experiencia. Creo que esa es una de las cuestiones básicas en nuestros días, cuando tanto se critica y se desatienden las propias necesidades de la universidad. Y esas labores académicas, en muchas ocasiones, se vinculan y también forma parte del patrimonio que esas universidades tienen, con el reconocimiento a esa trayectoria docente de excelencia, que en muchos casos se denomina, y que permite pues, que la Universidad de Sevilla, mi universidad, haya instituido los premios Fama. Tienen ustedes una ahí en el pasillo, antes de entrar a esta sala, donde se reconoce precisamente a esas personas que al punto de jubilarse, al momento de abandonar la universidad, que no siempre, por mucho que se diga, es el mejor de los momentos, que se lo pregunten a algunos de mis compañeros, que se resisten a dejar el despacho, aunque no sea ni siquiera el suyo, pues ahí vemos cómo se trasladan ese reconocimiento, los méritos. En este caso lo traigo porque son amigos, buenos profesionales y compañeros, profesor Ramón Serrera, que aparece individualmente con el rector de Sevilla, y el conjunto de los que fueron premiados en la convocatoria en la que se le entregó al profesor Enrique Valdivieso, desaliñado, como siempre, en el extremo de la foto, haciendo ostentación del peso que tiene ese trofeo que lleva en sus manos, con la victoria, con la fama, con nada mejor y más simbólico de lo que significa el conocimiento de la ciencia, de lo que transmite la fama hacia el futuro, lo que proyecta hacia el tiempo venidero. Y también es patrimonio, pues muchas de las actuaciones, muchas de las actividades cotidianas de la vida académica, cotidiana no quiere decir de todos los días, pero sí periódicamente repetidas, de las inauguraciones de curso, en las que se refleja pues todo lo que ha significado la historia que está detrás de esas universidades, que pueden ser, pues arriba tienen ustedes Oviedo, a la derecha la procesión que lleva hasta el Paraninfo, la Universidad de Granada, lo mismo en la Universidad de Navarra, y la celebración ahí de la inauguración de curso en la Universidad de Salamanca. Analicen ustedes quiénes son los que presiden y se darán cuenta de que los lugares que ocupa cada uno no es gratuito, eso es protocolo, y el protocolo también es patrimonio porque forma parte del patrimonio inmaterial, y eso es algo importantísimo que debe siempre recordarse. Como también debe recordarse que es patrimonio las actuaciones, los actos de investidura de doctores honoris causa por nuestras universidades, porque implican un reconocimiento internacional en muchos casos, como los que aquí podemos ver reflejados arriba a la izquierda. Es la entrega de ese doctorado honoris causa a la gran escritora mexicana Elena Poniatowska en la Complutense de Madrid, como les decía, la entrega de ese mismo distinción a Humberto Eco por la Universidad de Murcia, o el que tuvo lugar en la Universidad de Sevilla a Sir John Eliot, que aparece ahí en la cátedra, eso es la cátedra, con su discurso de recepción de ese honoris causa. A veces también es cierto que ciertas cuestiones ajenas al mundo académico o al mundo universitario puede también servir para ciertos reconocimientos de todos muy reconocidos, tanto el caso de el marido de Melanie Griffith como de ese chico que está pasando tantos apuros y espero que consiga el próximo trofeo reconocido honoris causa por la Universidad Europea. Estos elementos de este patrimonio son importantes que los tengamos en cuenta porque esos son parte de nuestra historia y eso identifica a cada uno de los centros que constituyen nuestras universidades. Pero lo habitual, lo que tenemos entendido como patrimonio, es fundamentalmente esos patrimonios muebles, productos de circunstancias y de avatares muy dispares. Objetos de bienes muebles que han sido siempre valorados desde una perspectiva histórica, estética, pero que ya está claro que hay que superar esos clichés tradicionales de clasificación.
este conjunto de piezas de universidades de Valladolid, de Salamanca, Complutense, nos pueden servir un poco de reflexión, como también nos pueden servir estos otros que forman parte del patrimonio de la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla, que al ser alojada en el antiguo edificio de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, pues recibió como herencia pues algunos de los retablos, las esculturas, parte de los objetos artísticos que existían en ese lugar. Pero tenemos que tener en cuenta que si el patrimonio cultural, el concepto de patrimonio cultural es subjetiva, la percepción de lo que es el patrimonio, y es dinámica, y que ha ido cambiando conforme la sociedad va evolucionando y que en cada momento concreto pues considera que una cosa es patrimonio, mientras en otros casos pues ha desestimado ese valor, se ha desestimado ese valor. Cada vez más tenemos que recordar que ese patrimonio, y el lazo con lo anterior, ha perdido el concepto que lo vinculaba a lo físico, a lo material, a lo tangible, y se tiende a reconocer como patrimonio cualquier testimonio de civilización o de cultura. Por consiguiente, lo único que estamos haciendo al proceder de esta forma es continuar la línea que ya se fijó a raíz, sobre todo, de la gran Convención del Patrimonio Natural y Cultural de 1972, que se celebró en París y que ha hecho que se haya avanzado progresivamente en el reconocimiento de esos valores que superan pues la importancia que pueden tener estas piezas del patrimonio de Granada, de Sevilla, de la Complutense o de Zaragoza que tenemos en la pantalla, hacia no solo cuestiones de arte contemporáneo a la que aquí se aludía anteriormente. Lógicamente, universidades de reciente creación no pueden contar con esos elementos patrimoniales a los que hace un momento les mostraba en la pantalla, y la Universidad de Las Palmas, pues desde su creación ha optado por crear una colección de arte contemporáneo que además se exhibe en esa sala que tienen ustedes abajo a la izquierda, como también se ha hecho algo similar, aunque sí es una universidad histórica y una universidad que tiene un patrimonio, como tendremos ocasión de comprobar después, histórico en el sentido más estricto de la palabra, importante como en las de Valladolid, que ahí vemos, sin embargo, inaugurando un pequeño museo, unas salas de exposiciones de lo que es precisamente esa parte de arte contemporáneo, de aportaciones de los últimos años que han enriquecido la colección de su universidad. Pero es que además también debemos recordar la importancia que tiene en todas nuestras universidades el patrimonio documental y bibliográfico. Tenemos uno de los conjuntos de libros, de manuscritos y de documentos más valiosos entre todas las universidades de toda España. El origen de muchos de esos elementos patrimoniales, ya sabemos que son acumulaciones, donaciones también en ocasiones, o, como antes, el origen de la Compañía de Jesús, cuando se hizo desaparecer y se les expulsó de España, pero que constituye la base fundamental de esos elementos patrimoniales, que afortunadamente en los últimos años se le está prestando cada vez más atención, se están digitalizando muchos de esos fondos, con lo cual se está permitiendo la consulta mediante ordenadores a todos los alumnos sin la necesidad del uso, de la manipulación directa de esos objetos, esos elementos, lo que puede significar un daño, un deterioro importante para la conservación de esas piezas. Y también parte de ese patrimonio inmaterial que antes les decía, aunque esto sea físico, es algo fundamental que lo debemos tener en cuenta, porque cada vez se está avanzando más en ese camino, y les recuerdo al respecto que la última ley que se ha aprobado en relaciones con el patrimonio en España es la Ley 10/2015 de 26 de mayo sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Esta ley lo que viene es a corroborar el compromiso que España firmó el 17 de octubre de 2003, la ratificó en 2006, cuando ratificó ese documento del convenio, o la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural, que tuvo lugar el 17 de octubre de 2003. Es decir, que se está actualizando esos conceptos y hay también que actualizar esos conceptos en relación
con lo que estamos viendo en el ámbito universitario. Pero en muchas ocasiones se nos olvida que elementos que hoy consideramos patrimoniales tuvieron un sentido docente, un sentido de uso también en nuestras universidades, y por desgracia muchos de esos elementos, de esos objetos se han arrumbado, se han abandonado. No siempre se les ha prestado la atención debida. Todos esos instrumentales cuya utilización hoy día no tiene ningún sentido por los avances tecnológicos, son parte de nuestro patrimonio y hay que prestarle la misma atención que se le podía prestar a ese cuadro de Alonso Cano, restaurado por la Universidad de Granada y que está en la sala inmediata a su rectorado, como también hay que prestar esa misma atención a otros objetos, a otros elementos que constituyen incluso museos en algunas de nuestras universidades españolas, me refiero, y que son absolutamente desconocidos para el público, como pueden ser estos modelos de cera del siglo XVIII de la Universidad Complutense de Madrid. Piezas excepcionales de nuestro patrimonio que están olvidadas para muchos y que sobre todo tienen en muchas ocasiones un difícil, complicado incluso, acceso, o las colecciones de minerales que tienen nuestras universidades, unos conjuntos extraordinarios y que sin embargo pues no se ponen muchas veces al alcance de los alumnos o sobre todo de la formación de los alumnos de bachillerato, de secundaria, que pueden beneficiarse del conocimiento directo de estas cuestiones. Sí, es cierto que hay recursos electrónicos que les permiten, como no tuvimos en nuestro tiempo, a nuestro alcance para identificar, para reconocer algunas de estas piezas, pero creo que es significativo y que es importante que sí se tienen, que no solo se sepan conservar bien, sino que además se difundan, se comuniquen a la sociedad, porque al fin y al cabo, universidad y sociedad, si no están estrechamente unidas, algo no está funcionando correctamente en nuestros días. Y en algunos casos, como les decía, algunas colecciones han sido objetos de espacios museísticos, de exposiciones, de forma permanente, con todo lo que puede tener de dificultad, de espacios, sobre todo, me refiero, en algunas universidades donde se necesitan a lo mejor para aulas o para los departamentos o para los laboratorios, también porque el mantenimiento de estas piezas, de estos objetos, pues requieren unas condiciones que también es un costo añadido y que incluso se puede pensar en ocasiones que estos león y leonas de la Universidad de Zaragoza, incorporados en fecha reciente, pues a lo mejor con los documentales del National Geographic y de la 2 todas las tardes, pues sobran gastarse el dinero en estos elementos. Sin embargo, creo que es muy diferente la forma de entender unas cuestiones y otras y que deben ser atendidas de forma conveniente y expuestos de una forma adecuada para el conocimiento, la contemplación, como yo decía, de los alumnos, como lo pueden ser y cada vez resultan más llamativos para los niños, para los alumnos de secundaria. Quizás nuestros alumnos universitarios pasan un poco de esto, pero sí les puede interesar más pues todos estos museos, colecciones de ciencias naturales, de animales, de vertebrados o incluso de fósiles, como estamos viendo aquí, de la Universidad de Zaragoza. Creo que la exposición adecuada de estas piezas es importante y que incluso en ocasiones se hacen apuestas muy relevantes que han tenido además mucha salida en prensa para marcar esos índices de impacto que siempre se nos está machacando con eso en la universidad. Habría que hablar al respecto, no es este el medio adecuado, pero sí ha salido mucho en prensa que incluso haya una universidad, en este caso privada, sí es cierto, pero que para albergar un legado importante, pero no tanto como se podía sospechar, se le encargue un proyecto a Rafael Moneo para crear el Museo de la Universidad de Navarra, que están viendo ustedes aquí y que ha sido inaugurado por los Reyes en fecha relativamente reciente. Es un espacio interesante, lo conozco, que le sobra espacio para la colección, la donación Huarte que se hizo a la universidad
que tiene piezas destacadas y sobresalientes, pero no es oro todo lo que reluce precisamente, pero sí es una apuesta por crear un edificio o un museo que pueda servir para exhibir pues ese legado, esa colección, y que forme parte incluso del circuito de museos y del circuito de exposiciones. De hecho, la pieza que tienen ustedes aquí es la pieza invitada durante este mes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con lo cual ya ha entrado la propia universidad a formar parte de esos circuitos museísticos, lo cual es sin duda importante y digno de alabanza. Se ha hecho alusión, pero no quiero dejar de olvidarlo, como entre la Universidad Internacional de Andalucía y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que comparten sede, como saben ustedes, la sede del rectorado, me refiero, de la UNIA, y el Instituto Andaluz, en el antiguo monasterio de Santa María de las Cuevas, pues realizaron esa propuesta importante que se trasladó al proyecto Atalaya para el inventario de los bienes de las universidades andaluzas. Universidades que se vincularon al desarrollo de la misma y donde algunos de ustedes son responsables de esas tareas. Les envidio, pero tampoco les halago, porque sé las dificultades que tienen para llevar a cabo esa tarea convenientemente, porque no siempre se encuentra por parte de quien corresponde, en este caso entiéndase autoridades académicas, ni el apoyo, ni el respaldo, ni los recursos necesarios, más allá de los personales a los que pueden contribuir sin duda los propios profesores que integran los departamentos universitarios, para la elaboración de ese inventario necesario, imprescindible, actualizable necesariamente siempre, del patrimonio de nuestra universidad. A veces incluso hay elementos patrimoniales considerados objetos decorativos a los que se le presta muy escasa atención y que incluso son, bueno, objetos de burlas, de vandalismo por parte de los alumnos. Arriba a la izquierda tienen ustedes el patio del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, donde tengo mi despacho, donde imparto clase. Esos objetos que ven ustedes, esos yesos que ven ustedes ahí, algunos son del siglo XVIII y otros son del siglo XIX y han tenido una tristísima vida, destruidos por los alumnos de generaciones y generaciones, y que hubo intentos de restaurarse hace ya más de 20 años, pero o ceguera de quien estaba como responsable o intereses personales de quien torpedeaba porque no iba a través de la vía que creía que era la correcta y la justa, impidió que se restaurara. Ahora se están restaurando, de eso se hablará por otro compañero en estos días, esta tarde o mañana, no sé exactamente, pero siempre es cuestión de que sepamos, y aquí tienen ustedes algunas de esas piezas una vez restauradas, que lo que no se atiende convenientemente en su tiempo, lo que se está haciendo en esa desatención es provocar unos daños que al ir creciendo van a originar mayores gastos, mayor atención y mayor tiempo de dedicación a su recuperación. No solo porque sean universitarios estos bienes, sino en general. Esa es la política de ceguera que casi siempre suele caracterizar la gestión de nuestro patrimonio. Se atiende como si fuera un servicio de emergencia, de urgencia hospitalaria, a las cosas cuando ya están a punto casi de destruirse o a punto de desaparecer. Cuando una labor de conservación preventiva, de tratamiento continuo, de atención permanente, evitaría los traumatismos que la renovación fálica de nuestro patrimonio y podríamos tener nuestro patrimonio en condiciones suficientes. También es verdad que hay otras ocasiones en que llegan los modernos y deciden que todos estos objetos no tienen ningún sentido y el mobiliario tradicional de muchas de nuestras instituciones, de muchos de nuestros organismos, que tienen solera, hay cosas que son bastante pobretonas y que pueden ser perfectamente sustituibles, pero otras tienen solera y que tienen entidad y que prestigiosas universidades europeas y americanas conservan como parte de su identidad, son destruidas y llevadas a almacenes hasta que se desmoronan para meter mesas de IKEA distribuidas por todas las bibliotecas y por todos los despachos. Eso es verdaderamente lamentable que ocurra y espero que si hay responsables aquí presentes de las universidades andaluzas eviten que eso se generalice porque sería muy costoso
a todos los efectos la desatención, no solo por el costo que implicaría en el futuro su tratamiento, sino también porque podrían desaparecer elementos y objetos que podían marcar lo que es la huella, la imagen, el sello de una universidad. Y el último aspecto al que quiero referirme es cómo desde la universidad se estudia, se potencia o se investiga en los temas de patrimonio. No crean que es una tarea fácil. A veces uno se puede llevar alguna sorpresa, y alguna sorpresa porque esos bienes que tenían que ser inventariados, podríamos vincularlo a algunas páginas, a algunos proyectos, cuando no es esa la realidad. Piensen que esos elementos y esos objetos del patrimonio de nuestras universidades, desde que se promulgó la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía del año 2007, concretamente en su disposición adicional sexta, esos bienes se consideran que forman parte del catálogo general del patrimonio histórico y, por consiguiente, son elementos y objetos que hay que proteger y que hay que custodiar. Como digo, no siempre se hace correctamente, aunque la ley lo dice. La existencia de leyes no quiere decir que se cumplan, muchas veces es todo lo contrario. La ley sirve para ser transgredida al antojo de ciertas personas y podíamos llevarnos alguna sorpresa, decía, cuando podemos identificar la preocupación desde la universidad por el patrimonio en ciertos ámbitos. Les traigo arriba una espléndida fotografía, envidiable como imagen, de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, de una de las dependencias de la Universidad de Salamanca, porque allí, si uno tiene la curiosidad de entrar incluso en la página propia de la universidad, se encontrará con que hay una un vínculo, con una cosa que se llama Universidad de Patrimonio. Y uno entra y lo que se encuentra es que hay un grupo de investigación dirigido por una persona que se llama de esa manera, pero que no estudia ni el patrimonio, ni la relación del patrimonio de la universidad, ni la universidad en relación con el patrimonio, lo cual no deja de ser una circunstancia un tanto peculiar. Luego nos encontramos con esta otra iniciativa que ya tiene algunos años de trayectoria, la Universidad Politécnica de Valencia, cuando en su sede se creó, los años 90-95 creo que fue, la cátedra UNESCO, una cátedra UNESCO que últimamente en 2013 se ha convertido en la cátedra UNESCO Universidad y Patrimonio, donde, según dice exactamente, se celebran congresos, actividades para contribuir a la preservación y valorización SIC del patrimonio a través de la cooperación entre universidades e impulsar el crecimiento y el intercambio de conocimiento en la red del Fórum UNESCO Universidad Politécnica, coordinado en colaboración con el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Si uno de verdad se interesa por esto, se puede llevar también una especie de chasco en qué es el resultado o la final apuesta de este grupo que radica en la Universidad Politécnica de Valencia. Y la última importantísima en cuanto a presentación, muy llamativa, muy bien resuelta, espero que esto se abra, es el Observatorio de Educación Patrimonial en España. Observatorio de Educación Patrimonial en España, que es resultado de dos proyectos sucesivos de investigación y +D+I del Ministerio de Economía y Competitividad. Los fines también es localizar, evaluar e inventariar los diferentes programas de ámbito nacional e internacional que trabajan en la educación del patrimonio. Pueden ustedes entrar en cualquiera de esos enlaces. Por ejemplo, les presento al grupo, el equipo, que lo integran 7 universidades españolas y una francesa, de la cual la IP, que para eso aparece la primera, y con las siglas IP, Olaya Fontal,
que es la directora de ese grupo. Se interesan fundamentalmente por una cuestión, y es cómo se enseñan los valores del patrimonio y cómo se ponen en contacto el patrimonio con la docencia en secundaria y en bachillerato. No tiene que ver realmente con la universidad. Lo que sí me interesa es, si esto se puede abrir, si no, para no retrasarnos más, es que vean ustedes qué áreas de conocimiento se integran en ese grupo de investigación, en ese proyecto, esos dos proyectos encadenados de investigación, que son didáctica de la expresión plástica, didáctica de las ciencias sociales, psicología, didáctica, organización educativa, didáctica de la expresión corporal, didáctica de la lengua y literatura, música, sociología y expresión gráfica arquitectónica. La primera vez me sorprendió, pues yo echaba en falta a algunos profesionales, si era un tema vinculado a la formación, a la educación relacionada con el patrimonio. Como les decía, son dos proyectos de investigación que se están desarrollando. Uno ya concluyó, otro está en curso hasta el año 16, que se ha vinculado al Plan Nacional de Educación y Patrimonio gestionado por la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que se interesa fundamentalmente por ver cómo se está produciendo y en qué medida se está produciendo la formación de los alumnos de secundaria y de bachillerato en relación con el patrimonio y qué recursos patrimoniales pueden servir en la formación, no solo desde el aspecto educativo, digámoslo así, sino también social y como ciudadanos de los jóvenes de España. Pero lo último, con lo que quiero terminar, es una reflexión que forma parte también de mi intervención al principio, es ¿qué se enseña de patrimonio en las universidades españolas? Porque el panorama es bastante dispar. Ciertamente, cuando se establecieron los planes generales de los grados de Historia del Arte, se impusieron unas materias. Una, se impuso que tenía que ser global y general. Muchas universidades lo que hicieron en su momento fue diversificar esa materia que se había creado, esto ya no quiere moverse, para, una vez que se había cerrado el plan o las indicaciones del Ministerio, establecer sus propios materias, asignaturas vinculadas a lo que era el patrimonio. En algunas universidades la apuesta fue bastante importante porque se pusieron en marcha asignaturas de muy diverso cuño que trataban no solo de los aspectos legales, de los aspectos históricos, sino también que trataban de técnicas de investigación aplicadas a las tareas del patrimonio, de la gestión del patrimonio cultural e incluso, en algunos casos, por revalorizar aspectos que habían sido olvidados durante mucho tiempo, pues se pusieron en marcha materias vinculadas al patrimonio industrial o al patrimonio de carácter etnológico o etnográfico. Pero la situación presente, y continúo con mi discurso, en la que se nos amenaza nuevamente con cambiar los grados cuando todavía ni siquiera hemos visto el funcionamiento de los actuales, haciendo el 3+2, sospecho que va a hacer desaparecer muchas de esas materias para pérdida consustancial de lo que significa la formación de muchos profesionales en el ámbito de los temas patrimoniales. Confío en que la cordura, pues al final pueda brillar y que realmente lo que tanto esfuerzo costó conseguir no sea ahora una marcha atrás que impida que tengamos la opción de que en nuestras universidades podamos contar en el futuro con profesionales vinculados al patrimonio que puedan, con preparación, con cualificación suficiente, ser responsables de las tareas patrimoniales que les están venidas a sobrellevar cuando ocupen esos cargos directivos. Es una lamentación y es una esperanza de que eso no se cumpla, pero si todo sigue así, lo que habíamos conseguido es posible que lo perdamos y que tengamos que luchar todavía mucho más por conservar y por unir lo que es nuestra universidad con el patrimonio
desde no proyectos atalaya, sino casi de la atalaya de guerrillero, de francotirador, intentando cada uno defender su terreno lo mejor que pueda. Nada más, gracias por su atención y disculpen por la interrupción del proceso.